Ha llamado la atención, José. Muy buenas noches a todos ustedes y llegamos a este programa especial, así es. Bueno, muchos ya están en casa, preparando, ultimando detalles. Distendidos, en familia. Y nosotros aquí para compartir estos momentos que fueron, sin lugar a dudas, especiales. Irrelevantes. Irrelevantes. Por eso, si les parece bien, y a usted le parece bien, comencemos. Por supuesto, después de los títulos, como siempre. Comenzamos el programa del día de hoy, como les anticipamos en el inicio, haciendo un recorrido por los momentos que tuvo Libre Opinión a lo largo de todo el 2014. Si bien no es un año político, muchos referentes a nivel local, provincial y nacional han pasado por este estudio, por esta mesa, y nos han plasmado un poco sus posturas, sus ideas y sus proyectos para el 2015. Allá por el 5 de agosto llegaba a los estudios de señal provincial el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Habló con nosotros casi una hora. Nosotros les proponemos ahora compartir un breve fragmento de lo que fue esta riquísima entrevista. En nuestra casa, en nuestros estudios de San Miguel Arcángel, provincia de Buenos Aires, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, con quien vamos a hablar en un minuto nada más, luego de esta apertura. Ya venimos. Ya comenzamos con el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Muy bienvenido a Señal Provincial, a nuestra casa aquí en San Miguel. Es un gusto recibirlo. Para mí es un gusto que me hayan invitado. Pues sabemos que tiene muchísimo trabajo, que está recorriendo el país, y en esta recorrida estuvo visitando hoy particularmente el partido de San Miguel con el plan documentario. ¿Cómo fue la experiencia y cómo usted ve la zona en cuanto a la gente que quiere renovarlo? El plan de documentario fue un éxito de las políticas del gobierno nacional. Era un tema que verdaderamente era un problema para millones de argentinos que tenían la imposibilidad de sacar un documento nacional de identidad en un tiempo razonable, y eso está vinculado a un tema central como es el derecho de la identidad, y es la posibilidad del ejercicio de otros derechos, a la educación, a la salud, a un derecho previsional, y lo podemos resolver desde el Estado. Acá es muy importante rescatar la vocación desde el gobierno nacional de poner al Estado en un lugar que nunca debió haber perdido, como es en este caso, donde con el mismo recurso humano que tenía disponible el Estado lo capacitamos, incorporamos tecnología, creamos una fábrica, pudimos resolver este tema a casi 40 millones de argentinos ya, no solamente con la modalidad tradicional que es ir a un centro de documentación como son las delegaciones de las provincias, sino en este caso ir a un centro comercial o tener camiones fábrica como los que hoy están en la plaza de San Miguel o a una cuadra de la estación de Villavista, que van a estar por 5 días, permitiendo que aquellos ciudadanos que muchas veces están alejados de los centros de documentación o tuvieron algún inconveniente puedan
ir a hacérselos en estos camiones fábrica, donde el documento se entrega en el mismo momento, o los camiones satelitales, que en realidad toman el documento en distintos lugares del país, donde no hay... Oficinas móviles. Exactamente, y en ese caso el documento lo recibe en 15 días. Y en este caso también visitando una línea que para nosotros es muy importante, que ha sido el ramal San Martín. Del cual vamos a hablar en un ratito. Por eso, también estuvimos en la estación Bellavista repasando las obras de elevamiento de andenes, que quiero aclarar que no es que le erramos a las alturas de los trenes, porque se dicen tantas estupideces. Bueno, en un ratito vamos a hablar de los transportes porque tenemos una larga entrevista por delante, pero volviendo a los nuevos documentos, ¿qué beneficio le aporta al ciudadano esto de digitalizarlos? Me parece importante por ahí explicarlo porque hay muchos que les da lo mismo tener el librito verde, la cédula de identidad o el nuevo DNI digitalizado. No, a ver, que ahora viene más complejo. el proceso de modernización del nuevo documento nacional de identidad, tal vez la cosa más importante que hicimos fue digitalizar los 50 millones de partidas de los argentinos. ¿Para qué? Para que cuando uno tramita el documento nacional de identidad de cualquier lugar del país, con solamente poner la impresión dactilar valida su identidad. Eso como se hacía hasta hace 3 años atrás. En realidad había que confeccionar una ficha, se tomaba la impresión digital en tinta, se buscaba la ficha original en 50 millones de fichas y con una lupa se confirmaba la identidad del ciudadano. Eso ahora se hace absolutamente en forma muy rápida porque hemos incorporado tecnología, hemos digitalizado esas impresiones dactilares y cuando el ciudadano ingresa la impresión dactilar, eso se valida en nuestra base de datos y automáticamente se confirma la identidad del ciudadano. Ahora, es importante esta pregunta. Nosotros no cambiamos el documento en los últimos 4 años, ninguna vez. 3 veces, como dicen. Exactamente. Vamos a desmitificar eso. Exactamente. A ver, yo digo, una de las cualidades que debe tener un dirigente político que tiene una responsabilidad pública es el sentido común. Yo creo tener sentido común. Mire, le cuento la experiencia del documento. El documento nacional de identidad en Argentina se hacía con una libreta. ¿Por qué? Porque originariamente en la libreta se establecían los datos físicos de la persona, porque no existía la foto. Fíjese usted en la época que ¿de dónde data? Después, en el documento se asentaba el matrimonio de la persona. Se asentaba también el cumplimiento del servicio militar obligatorio y cuando ejercía el derecho a votar. Cuando nosotros empezamos el proceso de transformación, nos dimos cuenta, básicamente mi experiencia personal me indicaba que en realidad yo había sacado el documento nacional de identidad verde a los 16 años, pero rápidamente fui a sacar la cédula federal. ¿Por qué? Porque en realidad la cédula federal era un soporte mucho más práctico para identificarme que el documento verde, exactamente. Entonces ahí el ciudadano tenía que concurrir a dos gastos y a 2 trámites. Hacía el documento nacional de identidad y hacía la cédula federal. Entonces nosotros sacamos en aquel momento un soporte, libreta y tarjeta. ¿Por qué sacamos soporte y libreta? Porque era en el año 2009 y estábamos frente a un proceso electoral. ¿Por qué digo esto? Porque había que modificar el Código Electoral Nacional para poder hacer solamente la tarjeta. ¿Se entiende lo que estoy explicando, no? Pero sí, es interesante esto. ¿Por qué? Porque el matrimonio ya no se inscribía más, el servicio militar obligatorio no existía y lo único que se hacía era sentar el voto con un sello. Entonces necesitábamos modificar el código electoral, como lo hicimos posteriormente, para que el documento sea únicamente tarjeta. Termino con esto. Aquel que sacó el nuevo documento y se le dio la libreta y la tarjeta, ese es el documento nuevo. Los únicos que tienen que cambiar el nuevo documento son los que tienen la libreta de enrolamiento, la libreta cívica o el documento verde. Y esto no es un capricho nuestro. Y la cédula de identidad. Exacto, no, pero la cédula, no estoy hablando del DNI, no confundamos, es otra cosa eso. La cédula de identidad no se fabrica más, no existe más la cédula de identidad. Pero algunos la tienen. No, está bien, pero no existe más eso. Es interesante saber, libreta de enrolamiento, libreta cívica o documento verde. ¿Por qué? Porque eso nos está permitiendo tener una base única de datos de identificación, en la cual los argentinos ya no solamente tenemos una identificación vinculada a lo dactilar, sino que incorporamos los datos faciales de la persona. ¿Eso para qué sirve? Por ejemplo, es una base formidable para la utilización del esclarecimiento del delito. La base de datos del nuevo documento interactúa con la base del Ministerio de Seguridad. Lo que antes se nutría únicamente con prontuarios, cuando en realidad la policía hacía el pasaporte, ¿sí?, o la cédula federal, hoy se nutre de los datos de información que surgen a partir del nuevo documento nacional de identidad. Por eso lo hemos establecido que es obligatorio aquel. ¿Y este nuevo va a venir con un chip, dicen?
donde va a figurar la historia clínica de cada persona. Mira. Aclaremos esto porque mucha gente entró en pánico y decir, ¿cómo van a saber mi Lo que historia pasa clínica? que hay medios, le digo, no es el caso suyo, si eso va a enojar conmigo. Que No desinformen. me voy a enojar, por eso le En pregunto. esta pelea, en esta discusión que hay desde el gobierno con los medios, se utiliza cualquier cosa para desinformar y para quitarle valor a las decisiones del gobierno. Mire, lo que estamos haciendo es incorporar tecnología en forma sucesiva, como hacen los países más desarrollados del mundo. A ver, Esto, por ejemplo, en la región, ¿cómo nos coloca? lo cuento. En los primeros países del mundo, esto. Mire, el pasaporte argentino sacó hace pocos días una nota, un diario que no acostumbra a sacar notas favorables del gobierno, y dice que en realidad el pasaporte de la Argentina es uno de los más seguros del mundo. El pasaporte argentino incorporamos en los últimos 2 años, la gente no se dio cuenta, un chip. El chip tiene cargados los datos dactilares de la persona. ¿Cuáles son? Vuelvo a repetir, los datos faciales, su identificación, ¿sí? Y sus datos dactilares. Con eso le permite, por ejemplo, cuando ingresa a cualquier aeropuerto del mundo, que en realidad hay un lector de chip que naturalmente surge y confirma la identidad de la persona. Eso nos hace, por ejemplo, pensar que es posible que la Argentina ingrese al proceso de visa waiver, que sería no países que exigen visa con ese pasaporte dejarían de exigirnos. ¿Sí? La seguridad estaría garantizada. Está garantizada. Ahora, Muy bien, continuamos en Libre Opinión en esta edición muy especial que estamos compartiendo hoy. Y como decía Gabriela, en este año que, si bien no es político, muchas figuras pasaron, y así como lo hacía el ministro del Interior Randazzo, también lo hizo justamente Margarita Stolbizer, una representante del GEN allí por octubre de este año. Compartimos con ustedes esa entrevista. Hoy en una edición especial de Libre Opinión, edición de día lunes, en un formato acotado de 30 minutos para compartir con ustedes la palabra de nuestra invitada que llega a la región, llega a la ciudad de San Miguel. Estamos hablando de la diputada nacional Margarita Stolbizer, a su lado María Teresa Baloco, ella es colaboradora del GEN aquí en la región. Ambas están con nosotros para conocer un poquito acerca de la actividad por estos días, teniendo en cuenta en la cuenta regresiva que hemos entrado con respecto a las elecciones presidenciales 2015. Bienvenidas, gracias por estar. Gracias por la invitación. Es un gusto recibirlo una vez más. Sabemos que cada tanto nos visita, llega a nuestra casa y siempre con novedades acerca de los trabajos que se vienen haciendo desde UNEN. Sí, muchas gracias por la invitación. La verdad es que siempre que podemos estamos, yo me siento como vecina del barrio y de hecho con María Teresa trabajamos mucho juntas, así que siempre hay una buena oportunidad para andar por la zona y hacer una visita a ustedes al canal, así que muchas gracias por recibirnos. No, por favor, y hoy es un día especial, María Teresa, porque se está inaugurando el espacio de UNEN aquí en San Miguel, de GEN, y es un espacio que no es uno más. ¿Por qué está ubicado o por qué decidieron buscar este lugar en Bellavista y el porqué también del nombre del lugar? Bueno, gracias por la invitación primero. Nosotros es la segunda casa del GEN que tenemos en San Miguel, la primera está en Gaspar Campos, y elegimos el lugar de Bellavista porque tenemos muchos simpatizantes. No había una cobertura política de un referente político en la zona y tuvimos la posibilidad de ese local al que le pusimos de nombre Simón Lázara. ¿Quién era Simón Lázara? Simón Lázara era un defensor de los derechos humanos. Nosotros por eso elegimos su figura, porque fue un demócrata, un austero, que dedicó, digamos, en la época del proceso a defender a gente que estaba perseguida. Cuando era muy difícil se jugaba uno su propia seguridad. Creó con Alfonsín la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, estuvo en el gobierno del doctor Alfonsín y fue diputado nacional como extrapartidario en la boleta también de la Unión Cívica Radical. Margarita, ¿cómo identifica al partido que usted representa el hecho de no solo abrir un espacio de encuentro, sino también abrir un espacio para la historia, para que las nuevas generaciones también se conecten con aquellos que hicieron mucho en años anteriores y que tal vez no conozcan?
Sí, eso es un poco lo que nosotros tratamos de transmitir, incluso en el propio nombre de nuestro partido, ¿no? El GEN es la generación para un encuentro nacional, y siempre decimos que esto es lo que define nuestros rasgos de identidad. Primero, cuando uno no hace política para uno mismo, para nuestro tiempo, sino que hace política para los tiempos. Nosotros estamos obligados a mirar hacia adelante, a mirar hacia el futuro, sobre todo porque somos un partido joven, nuevo, moderno, dinámico en realidad, y tenemos poco de historia hacia atrás. Entonces cada uno de nosotros, e incluso los más jóvenes que están en el partido, lo que tratan es de trabajar todos los días pensando que están escribiendo un poquito su propia historia, ¿no? Pero por ahí poquito de la historia del partido en sí, pero no de quienes forman o conforman el partido, porque cada uno de ustedes también viene con una vasta trayectoria, sí, claro, políticamente, son personas de renombre en la historia de la Argentina y de alguna manera han encontrado una brecha para unar intenciones. Sí, nosotros desde luego con María Teresa compartimos nuestro pasado dentro del radicalismo, pero bueno, hubo un momento en el que nosotros entendimos que había que rearmar un poco el sistema político porque los partidos tradicionales se habían convertido en máquinas electorales, ¿no? Y los partidos tienen que cumplir mejor esa tarea de intermediación entre lo que le pasa a la gente y justamente quienes están gobernando y gestionando, para que haya un hilo de continuidad y quien gestiona, quien gobierna, realmente responda y lo haga de acuerdo a las demandas y a las expectativas que la sociedad pone, ¿no? Una cosa que me parece importante destacar sobre la apertura del local y la presencia nuestra hoy es que no estamos en tiempos de campaña electoral, ¿no? Porque a veces la gente dice los políticos vienen cuando hay campaña, y bueno, lo cierto es que este año no hay campaña electoral. Nosotros no venimos en búsqueda de votos, sino que inaugurar un local en un barrio, digamos, en una ciudad como es Bellavista, tiene justamente por finalidad ser un ámbito de participación social, donde en este año, que es el año de construcción política, nosotros escuchamos a la gente, escuchamos a los vecinos. El año de construcción, no es el año electoral. El año que viene volveremos y vamos a estar de nuevo por aquí cuando vengamos a pedir el voto a la gente. De octubre pasaba Margarita Stolbizer por nuestros estudios de señal provincial en esta mesa en Libre Opinión, y quien lo hacía el 18 de noviembre era el ingeniero Mauricio Macri, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, candidato presidenciable por el PRO, quien también nos trajo sus propuestas y habló un poco de la actualidad de la capital federal. En nuestros estudios de señal provincial hoy tenemos el grato gusto de recibir al ingeniero Mauricio Macri, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un placer que nos visite nuevamente, Mauricio. El placer es mío. Pasó mucho tiempo. Recién antes salí al aire cuando me dijiste que iba recién en mi primer periodo a los 3 años de gestión de la ciudad. Dije, 4 años. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Pasa muy rápido el tiempo y también la realidad. En algunos aspectos se transforma, en otras parece que quedar estancada. Y si le parece, vamos a meternos en los temas que han cambiado, que han mutado en este tiempo. Uno de los temas que en aquel entonces, cuando nos visitaba, estaba en pleno auge, tenía que ver con lo que atravesaba la capital federal cuando llovía, obras que estaban a mitad de camino haciéndose y que no podían brindar a los vecinos la eficiencia para lo que se estaban haciendo. Hace pocos días hubo un fuerte temporal que azotó a la provincia de Buenos Aires, 53 distritos afectados, pero de la capital no se habló. Tocamos madera. A esa lluvia las obras que hemos hecho funcionaron. La verdad que muy contento con el equipo, con todo el esfuerzo que se hizo, porque hay que tener una cosa, cuando llegamos, como pasa en la provincia de Buenos Aires, el plan hidráulico estaba hecho, en términos de qué es lo que había que hacer. Había que ejecutarlo. Y cuando pedí el plan, me dijeron, no, hay que hacer esta obra en Arroyo Maldonado, entubarlo de nuevo con una nueva instalación, porque el canal que hay ahora no da abasto y no hay solución. Se va a inundar Juan B. Justo y Pacífico, ¿no? Que se veía siempre en la televisión. Los famosos kayak. Exactamente, los kayaks y todo eso. Y dije, bueno, vamos a la obra. Y los de la política, ¿qué me dijeron? ¿Es una obra que va bajo tierra? No se ve. Que no se ve. ¿Para qué es esa obra? Digo, pues la gente pierde todo cuando se inunda.
una vida de trabajo, pierde los muebles, los electrodomésticos, la ropa, se le arruina la casa. Vamos a la obra. Y pasó que en la primera inundación casi mi equipo se muere. Ahí está Iván, que estaba ese día. Yo vi la cara de horror cuando un periodista me pregunta, pero ¿qué va a pasar con este tema? ¿La gente se va a seguir inundando? Le digo, y sí, pero dentro de un año se va a inundar. No, dentro de un año se va a volver a inundar, dentro de 2 se va a volver a inundar, dentro de 3 se va a volver a inundar, dentro de 4, recién dentro de 4 esto se va a haber resuelto porque vamos a haber terminado la obra que vamos a empezar ahora. Todo el mundo dijo, ¿qué dice este tipo, este animal? Era la verdad. Las obras llevan su tiempo, lo importante es que las estábamos empezando, y lo importante ahora es que las terminamos. Pasaron 4 años, coincidentemente. Exactamente, y bueno, y la verdad que es esa, más un mega reservorio que hicimos en el Parque Sarmiento, que mete 250 millones de litros. Es un desagote importante, ¿no?, ese de la ciudad. Sí, es muy importante porque ese es el Medrano que viene de San Martín, 3 de febrero, y se mete dentro, que hace falta una obra parecida a la del Maldonado, pero como la tiene que hacer Nación, porque la mayor parte de la cuenca está afuera, yo dije, no nos vamos a quedar los brazos cruzados porque seguramente Nación no la haga y va a volver a llover, entonces quiero dentro de un año haber hecho algo que ayude. Y la verdad que el reservorio funcionó impresionantemente bien. Y otra obra que hicimos en el Vega, que resolvió a este nivel de lluvia el problema de Cabildo y Juramento, Cabildo y Blanco Encalada, que era otro Blanco tema. Encalada era la calle más neurálgica. Exactamente. Trataban los coches ahí. Sí, que ahí tuvimos mucha suerte porque nos pudimos estudiar toda la red y los ingenieros encontraron que había un gran reservorio entre Cabildo y Fidel Alcorta, no conectado al río, sino conectado a la propia red. Entonces, tomaba un montón de agua, pero cuando tenía que desagotar, volvía a entrar al caño principal, destapaba todo y se inundaba Cabildo. Conectamos ese reservorio directamente al río y eso aumentó un 40% de la capacidad de escurrimiento. Eso fue el secreto de esta lluvia, que no se inundó Belgrano. Así que muy contentos. Faltan algunas horas más todavía, vamos a seguir haciendo obras, porque hay siempre pequeños anegamientos, lugares donde el desagüe no funciona bien. Pero bueno, lo que le cambia la vida a la gente, Gaby, son las obras. No le cambia el relato, el piripipí, la palabra linda. Entonces hay que seguir haciendo obras todos los días, porque sea en transporte, en la escuela, en el hospital, en el espacio público, en el parque. De todo eso me va a contestar seguramente, porque hay varios puntos que por ahí la gente tiene signos de pregunta o no siempre se tiene este tiempo, ¿no?, como para poder explicar concretamente en qué instancia está cada trabajo. Hace un ratito usted me nombró Nación, y una de las obras que llamaron poderosamente la atención y en buena hora para la gente tuvo que ver este acuerdo, por fin, de la culminación de la autopista Ilia. Sí, usted me preguntó hace unos minutos fuera de aire si yo visitaba Capital. Sí, y le digo la verdad que desde que está esta obra da mucho más placer ir, sí, porque el regreso es muy difícil para la gente de esta zona. ¿Cómo se destrabó esa situación que hacía que no se culmine nunca? Fue increíble, porque después de 6 años que no me atendía el teléfono, no teníamos diálogo, justamente después de la inundación del 2 de abril, que comenzó en Capital y terminó en La Plata con todos los muertos que hubo, fue terrible, la llamé el lunes, desesperado por tratar de poder coordinar un plan de obras para toda esta cuenca, y me atendió. Y a partir de ahí se creó una mesa de trabajo y llevamos temas. Cuando dicen atendió, está hablando de la presidenta. Exactamente. Y a partir de ahí se creó una mesa de trabajo, se empezaron a resolver temas concretos. El primero fue la autopista Ilia, que estaba parada hace 4 años. Habíamos pedido el permiso para terminarla, porque lo que había que hacer era correr un poco el alambrado del aeroparque para hacer la traza inversa de Lugones, ¿no? Y este fue el mágico cambio que le cambió la vida a todos los que van hacia el norte, porque es recuperarle en hora pico hasta media hora de tiempo, ¿no? Y de alguna manera en este año no político, no solamente estas figuras nos han visitado, sino que también con respecto a las fiestas que se avecinan y que de alguna manera en el sentido espiritual y no tanto quizás, las celebraciones suelen hacerse con pirotecnia. En ese sentido tuvimos la visita de, representantes de los bomberos de San Miguel, donde hablaron y precisamente hicieron referencia a la prevención en muchos casos, y esta es la nota que compartimos. Continuamos en Libre Opinión para hablar de prevención. Sabemos que llegan las fiestas y que muchos accidentes que se pueden evitar se desarrollan entre el 23 de diciembre
y el 1 de enero. Por eso está con nosotros Salvador Capano, él es subcomandante de Bomberos Voluntarios de San Miguel, y a quien es un gusto recibirlo en nuestra mesa de trabajo, bueno, junto a José. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. ¿Esas son las fechas más álgidas en el trabajo que ustedes realizan? ¿Y cuáles son los factores principales que hacen que el cuartel tenga un movimiento constante? Sí, generalmente, anualmente para estas fechas, generalmente Navidad y Año Nuevo, estos días festivos, la gente está muy efusiva generalmente y quiere festejar con su familia y los seres más queridos, pero no tiene en cuenta un montón de factores importantes en lo que respecta a la seguridad. Vamos a nombrar algunos, y el más importante es el tema de la pirotecnia. Si sabemos que por más que nosotros desalentemos el uso de la pirotecnia, en el ser humano lo prohibido siempre seduce. Justamente, eso porque podemos ver campañas publicitarias muy importantes y también aquellos que evaden la ley con puestos clandestinos, por así decirlo. Sí. Lo importante que podemos transmitir nosotros lo que es respecto a la pirotecnia, si va a hacer uso, que generalmente sea una persona mayor de 18 años y que sepa manipular. Que el escenario sea un lugar aireado y cuando haga la compra de la pirotecnia lo haga en un establecimiento de uso autorizado, y está muy bien definida lo que es la pirotecnia clandestina y la autorizada. La autorizada tiene un envoltorio reglamentario por la Dirección de Armas y Explosivos, Fabricaciones Militares, donde dice qué tipo de explosivo es y tiene un código y dice venta libre y autorizada. La clandestina vemos que tiene una forma anormal y no tiene ningún tipo de identificación. Salvador, la pirotecnia es uno de los primeros incidentes en desatar incendios y también lastimaduras en las personas. Pero hay otras cuestiones que pasan en esta época que también hacen que ustedes deban actuar. Por ejemplo, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener dentro del hogar a la hora de festejar? Llámese enchufes recargados con cables, velas en los pesebres, alcohol de más a la hora del festejo, ¿no? Sí, vamos a empezar por el alcohol. Vuelvo a repetir, en esta época tan festiva, generalmente uno brinda con sus parientes, con un amigo, y no se da cuenta que las tolerancias mínimas de alcohol son superadas. Y no hace falta salir un volante para que se produzca algún tipo de accidente cuando uno tiene exceso de alcohol. Como usted bien dijo, por ejemplo, prende una vela y la pone cerca del arbolito, la pone cerca de una ventana donde puede entrar el viento, la cortina la puede voltear. ¿Qué es lo que podemos aconsejar? Que si quiere poner una vela para festejar, para agradecer, lo haga dentro de un vaso de vidrio, cosa que si se llega a caer queda sobre el vidrio y no toma contacto con algún mobiliario. Después, referente al alcohol, cuando descorchamos algún tipo de bebida, que sea también en una dirección donde veamos que no haya ningún tipo de persona o alguien cerca, porque se puede eyectar ese tipo de tapa y se producen las lesiones oculares que son en algunas circunstancias muy embromadas. Se puede llegar hasta perder el ojo. Querido Salvador, yo quiero ir un poquito más allá. Es frecuente escuchar en las noticias que mucha gente celebra, pero no precisamente con fuegos artificiales, sino con armas de fuego directamente. ¿Esto sigue siendo una realidad? Sí, es común. Nosotros es común que salgamos a heridos de arma de fuego, de gente que por ahí festeja con este tipo de acciones que no están normalizadas ni están legalizadas, y es común que alguien esté, por eso a la hora de brindar recomendamos que esté recubierto bajo techo si está al aire libre, porque una bala perdida puede caer en cualquier persona y en el lugar menos esperado. Es común que decir estábamos en el pasillo y recibí un impacto de bala y resulta que esa bala vino de varios metros o varias cuadras del lugar donde se produce el accidente. Con respecto a la estadística que Bomberos Voluntarios de General Sarmiento maneja de los últimos años, ¿cuáles son los factores por los cuales tiene mayor cantidad de salidas? Bueno, generalmente hay un popurrí de todo. El exceso de alcoholismo, eso produce a los conductores, generalmente aconsejamos que si toman no maneje, pero bueno, volvemos a decir... ¿Los accidentes de tránsito sería...? Están al día en lo que son las fiestas. Se incrementan un poco más y a veces sí se incrementan con el tema del exceso de ingesta de alcohol. También tenemos lo que es la gente que por ahí va a pasar sus fiestas a otras localidades y no toma la precaución de dejar su casa cerrada, dejar ventanas cerradas, cosa que puede entrar algún tipo de producto pirotécnico que se haya volatizado, los famosos globos, y caen sobre un quincho, sobre un techo. Entonces es aconsejable que dejen todo cerrado. Si tengo un quincho
mojarlo y tratar de no dejar elementos combustibles al aire libre, ropa colgada, ramas acumuladas, todo lo que pueda que con una incandescencia de algún producto pirotecnio puede encender, y más si no está el propietario y el morador en la casa, porque si uno está se da cuenta enseguida, pero es común que salgamos a 2 o 3 incendios de casa de familia, y generalmente los moradores que no están, o los famosos hurtos, que la gente no está y una vez cometido el hecho prenden fuego. Sí, es lo más común que hay. Hoy hablamos, bueno, básicamente de las personas, pero las mascotas también sufren este uso indebido de la pirotecnia en esta fiesta. Teóricamente una mascota tiene agudizado de 7 a 10 veces el sentido auditivo que el ser humano, no lo digo yo, lo dicen los veterinarios. Entonces, si al que no le gusta la detonación, imagínense un ser humano, sufre, ¿cómo puede estar algún tipo de mascota? Ellos son mucho más sensibles al ruido que nosotros. También aconsejamos que lo tengamos cerca, protegido, y que hagan una consulta con su veterinario que pueda aconsejar profesionalmente para que el perro no sufra tanto. Y esta época del año para muchas familias realmente es un momento triste, doloroso por las ausencias, pero si esas ausencias encima se potencian porque fueron vidas que se perdieron víctimas de la inseguridad muchísimo más. Este año el Libro Opinión nos han visitado de la Comisión de Homenajes a Caídos víctimas de la inseguridad. El señor Romero, siempre que nos visita, nos acerca algún testimonio de algún familiar que llegó por un motivo especial a este espacio que comenzó a trabajar hace no tanto tiempo en la ciudad de Granbu. Nosotros vamos a compartir lo que fue esta visita y la entrevista que realizó José Cuello. Vamos a recibir en este caso a Carlos Romero. Él pertenece a la Comisión de Homenaje a Policías y Ciudadanos Muertos por Delincuentes. Y hoy, aparte de él estar presente en esta mesa, tenemos también a Néstor Valdés y a Norma Campos. Ellos son los padres de Alejandro Valdés. Él fue un policía caído el 16 de enero de 2012. Les doy la bienvenida. Quiero agradecer que estén presentes hoy acá a dar testimonio. Y voy a pedirle a Carlos que nos cuente un poquito primero de qué se trata esta comisión de homenaje a policías y caídos en manos de los delincuentes. Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, como decimos siempre, la comisión nace desde el vacío institucional que encontraban las familias que tuvieron la desgracia de perder un familiar en manos de la delincuencia, de no tener un hombro, de no tener apoyo, de no tener en ese momento de desolación que siente la gente, ese momento que para muchos es vivido por primera vez, y encontrar en palabras gauchas, no saber para dónde disparar, no saber lo que está pasando. Entonces, bueno, tratamos de conformar esta comisión para hacer un poquito el brazo de apoyo, y dentro de las posibilidades, que no son muchas lamentablemente, poder acompañar a los familiares. Así todos están trabajando codo a codo con las familias de las víctimas desde hace un tiempo, y esto va avanzando de la mano en la búsqueda de justicia. Es así, en la búsqueda de justicia, que no siempre se logra, como en este caso, que es un caso emblemático para la comisión, porque Norma y Néstor son fieles representantes de muchas familias, de muchos padres, de muchas madres, muchos hermanos que no solo sufren la pérdida, sino que sumado a eso no haya justicia. Por eso el hecho de que hoy Néstor y Norma estén aquí es muy importante para muchos que quizás estén pasando por lo mismo, y quiero pedirle que de alguna manera nos cuenten cómo fue esta triste pérdida del querido Alejandro Valdés. ¿Cómo fue, en qué condiciones sucedió este terrible hecho? Bueno, primero buenas noches y gracias por invitarnos. Ocurrió el 16 de enero del 2012, entraron 3 masculinos y un femenino adentro del domicilio, adentro de la casa. Me redujeron a mí y a toda la familia. Mi hijo se encontraba en el dormitorio matrimonial, en el dormitorio nuestro. Cuando con él ya estaban las personas adentro, él estaba en ese momento descansando. Fuera de su porque estaba descansando. Él más bien se recostó un ratito esperando que la hermana
saliera del baño para entrar a bañarse. ¿Qué hora era? 12:15 de la noche, porque él vivía trabajando, él pertenecía a la brigada en la segunda de San Telmo, él no tenía horario para trabajar, él estaba esperando que salgan para bañarse, cambiarse y volver de vuelta a su trabajo. Él vivía para su trabajo. En ese momento él se recuesta un ratito, ni 5 minutos, fue que se recostó en mi cama, en mi dormitorio, que da al frente, digamos, cerca a la vereda. En esos momentos, le digo la verdad, que en qué segundo entraron y nos redujeron a todos, y fue en ese momento que se quedó dormido, en ese segundo, fue 5 minutos que él se quedó dormido profundo del cansancio que tenía. Y ahí entraron, nos redujeron a todos, y ahí fue donde... Es muy duro, seguramente recordar esto es muy duro. Y a ver si puedo hacer un poquito más, yo porque lo sacan a mi nieto de la pieza, mi nieto estaba, el nene que está acá en la foto, le tengo la carita tapada, jugando con la computadora en la pieza de ellos. Cuando me terminan de reducir, que me ataron las manos a mí para atrás en la espalda, entra a la pieza y lo agarra mi nieto. Mi nieto se le cayó, le digo, nene, no le hagas nada. Cuando se da vuelta, lo saca el nene, se vuelve, agarra la computadora, la notebook, estaba jugando el nene, la pone bajo el brazo, se da vuelta y corre la puerta al placar. Yo no sé si cayó, la vio la gorra ahí y dijo, acá hay poli, acá hay poli. Y yo no me voy a cansar de decir que lo asesinan a mi hijo por ser policía. Y ahí fueron directamente el que me tenía reducido a mí, el que tenía reducido a mi otra hija, y todos fueron directamente, corrieron hacia la pieza, y ellos pues dijeron acá hay poli, encontraron la gorra, y ahí fue cuando mi hijo se le escucha que se alcanza a despertar, se traba en lucha con alguien, porque se siente el golpe del piso, porque aquí es de madera, pero junto con todo eso los tiros, ellos corriendo y nosotros por atrás, encontré a mi hijo, y yo no me voy a cansar de decir que lo asesinan por ser policía, porque lo matan estando en el piso, de la forma más cobarde, estando herido, se ve que caído en el piso le entra la última bala acá arriba en el hombro, que fue la bala que lo mata porque le cruzó todo el corazón. No imaginar que yo salgo corriendo porque dispararon como ratas, se fueron como ratas disparando. Salgo corriendo, paso por arriba del cuerpo de mi hijo, que después cuando vuelvo me doy cuenta que era mi hijo, que él estaba tirado en el antepatio, y los tipos estaban ahí a media cuadra. Uno se iba herido porque no podía subir a la vereda, no querían agarrar el lugar de la vereda, los de abajo lo buscaban para subir a la vereda y no podía subir. Yo no sé si lo huyó mi hijo, lo huyeron ellos mismos, no sé qué pasó, pero uno se fue herido. ¿Cómo se sigue la búsqueda de justicia? Es una pregunta que quizás no cabe al lugar. Nadie andaron, otra cosa no queda. Al día de hoy no hay justicia. Ya va a ser 3 años, el 16 de enero. 3 años de verte, la justicia, ni un detenido. Un fiscal que no investigó nunca. Un fiscal y un juez que nos echó por querer pedir una explicación por qué, cómo estaba la causa, nos echó. Es más, cuando nos cita nosotros el juez, ocurrimos al juez, porque pensábamos que nos iba a dar por lo menos, no sé, alguna información o algo concreto sobre la causa. No, simplemente era para decirnos, obligarnos a firmar un papel pidiendo un abogado de oficio. Impresionante entrevista, José. Una nota muy dura, muy dura. Realmente estar en el lugar de esos padres es muy difícil, y de muchos otros seguramente. Hablamos de la ausencia, padre Jerónimo Rizzo, un gusto tenerlo en este programa especial, víspera de Navidad, donde estas cuestiones a veces nos hacen tambalear, pero qué mejor que usted para contarnos cómo podemos aferrarnos y cómo entender esta fecha que nos llega cada 365 días. Sí. Buenas noches, Gaby, buenas noches, José, buenas noches a la teleaudiencia de Libre Opinión. El testimonio de esta señora es
golpea fuerte porque es el homicidio de un hijo, un vacío que no se recupera, y sin embargo, y la conozco a esta señora y su esposo, vecinos de José Cepaz, si no me equivoco, y sin embargo tenemos que, ante la ausencia de un hijo, que es lo que más quiere una familia, tanto el padre como la madre, el consuelo del óleo del perdón, el aceite del perdón, que es muy difícil, ¿no? No estoy haciendo una frase, digamos, de fábula, porque la conozco personalmente, y del dolor, de la privación de un ser querido, muerto injustamente, violentamente, lo que podemos hacer no solamente rezar por ella, sino apoyar, porque ella es una persona que conocemos, que ha dado testimonio en este valioso programa. Son muchísimos que han perdido los hijos a manos de la delincuencia, y nuestro país está pidiendo a gritos por la seguridad. La seguridad son vidas, la seguridad no solamente son propiedades, sino sobre todo vidas humanas, y tenemos que tomar conciencia cabal de que la vida es única e irreemplazable. O sea, ¿qué es lo que puedo decir yo para adelante, para el futuro? Las autoridades, la inseguridad no es un invento de ustedes, los periodistas, sino que es una realidad que golpea a toda nuestra sociedad, a nosotros mismos, a los vecinos, y que tenemos que ser responsables de cuidarnos a nosotros mismos, y a los responsables de la sociedad pedirle hechos que se trasunten, que se traduzcan en la seguridad de todos los vecinos honestos, que trabajan, que estudian, y que piden a gritos en esta Navidad de que cuánta gente que quiere pasar la Navidad con una familia que está lejos y no puede porque tiene miedo, temor de que se le violente la casa, le roben todo, la destruyan incluso la casa, o no pueden ir lejos porque tienen el temor del regreso a casa por la violencia que hay también en la circulación, en el manejo de los autos. Entonces tenemos que revertir esta situación de la Argentina de violencia a manos llenas. Estoy también pensando en una mujer de Rosario, del barrio La Tablada, se llama Bustos la señora, que murió el 20 de noviembre de este año 2014, porque denunciaba a los asesinos también de sus hijos, a una banda de narcotraficantes, atendió un kiosco y la mataron de 3 tiros. Esta es nuestra realidad, y esa realidad, con la ayuda del Niño Dios y de San José, tenemos que revertirla, y son hechos. No tenemos que quedarnos solamente en un mensaje navideño que es de paz, pero la paz es obra de la justicia, y la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. No hay que hablar de mano dura ni de mano blanda, mano justa, y al delincuente tiene que aplicársele la ley, y al hombre honesto promoverlo para que siga trabajando, sosteniendo su familia, y también por carácter transitivo promueve el bien de nuestra patria. Padre, estamos entrando en una fecha muy especial, dejamos detrás toda la parte negativa, y la cuarta velita de Adviento ya fue encendida. Entonces estamos muy próximos a un cumpleaños muy especial, a un nacimiento en realidad, ¿no? Sí, que es una fiesta de gozo. Cualquier familia que tiene la alegría de traer un hijo al mundo, sea niño o sea niña, tenga el vestidito celeste o el vestidito rosa, trae alegría a la casa. Entonces también pasa lo mismo con Jesús, que nace en Belén, de su madre la Santísima Virgen, en una noche de mucho silencio. No olvidemos que vino a los suyos y no los recibieron. Entonces en esta Navidad Jesús nos está pidiendo, golpea nuestra puerta, golpea nuestro corazón, y nos está pidiendo acogida, recibimiento. La Navidad no debe ser una fiesta de mayor bebida o de mayor comida, o una fiesta de consumo comercial, sino que el gran regalo que Dios nos quiere hacer es que nosotros, cada uno y en familia, recibamos a Jesús, que es el Hijo de Dios hecho hombre, por nuestra salvación. ¿Para qué viene Jesús a nuestra historia, a nuestro mundo? ¿Para qué se mete en este entrevero que es la vida humana, la vida social en nuestra Argentina de hoy? Precisamente para darnos vida, y vida en abundancia. Una vida que proteja la vida, una vida que haga crecer a la vida con un nivel de dignidad. Eso es lo importante, recuperar la dignidad en Jesús. Tenemos el honor de tener nuestro pesebre aquí en la mesa. Sí.
porque es importante que cada familia arme su propio pesebre, que no se quede en esa parte mundana que decía usted de solo un arbolito y esperar regalos. Y por qué deberíamos meternos de lleno en la verdadera historia del 24 de diciembre. Del 25 en realidad. Así es, Gabriela, porque el sentido de la Navidad es, la palabra lo dice, el significado, natividad es nacimiento. ¿Quién nace? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios hecho hombre, que hace 2000 años nació en Belén. Belén significa casa de pan, nació en una gruta, nació en un establo donde se guarecían los rebaños de ovejas con sus pastores, que son los primeros que acudieron con alegría a darle el recibimiento en nombre nuestro a Jesús, que es nuestro Salvador. Y ese es el sentido de la Navidad. Si no está Jesús, Jesús es la Navidad. Jesús es el que nace para nosotros. Es como un cumpleaños sin el cumpleañero. Exacto, como decíamos en otra visión. Tenemos la torta, tenemos el cotillón, rezamos, cantamos el feliz cumpleaños y falta el cumpleañero. O sea, si no está Jesús en nuestra mesa, y aprovecho para decirle a los televidentes que ahora tenemos la imagen hermosa del pesebre del niño Jesús, que hagan lo posible para rezar un Padre Nuestro, bendecir los alimentos, el que tenga pesebre poner un cirio encendido. Jesús es la luz del mundo que viene para darnos sentido a nuestra existencia, es decir, reunirnos en torno a Jesús, así como la familia tiene que interactuar, tiene que comunicarse. Hoy, ¿cuánto cuesta comunicarse en la familia? No estamos conectados a través del control remoto, y la Navidad también es un modo de conectarse con Dios a través de su Hijo Jesús, que nos trae la alegría de la salvación, y también conectarnos entre nosotros en el respeto, en el diálogo y también en el saber compartir alrededor de una mesa familiar. Justamente eso iba a apuntar ahora. No solamente es una época muy especial, sino también de solidaridad con los que menos tienen y los que por ahí más necesitan, tanto de afecto como de cosas sinceramente materiales. Sí, y que la solidaridad, que es un acto de bondad hacia el semejante, hacia el prójimo, no hay que buscarla lejos, está cerca. Puede ser miembro de una familia enfermo, pienso en los ancianos, en los adultos mayores, se dicen ahora, que no están lejos, ojalá que estén en la casa, integrados en la familia, pero puede haber un papá, una mamá, ya un abuelo o abuela que tenga un geriátrico, y que no estamos hablando de un abuelo anónimo, sino que es parte de la familia, que le ha dado la vida. Yo muchas veces pienso en una madre que dio a luz a 10 hijos o a 3, a veces los hijos no cuidan a sus padres. Ella cuidó a 3 hijos o cuidó a 10 y ninguno de los 10 la cuidan, o 1 o 2. No hay un regreso, un retorno de bondad. Entonces esta fiesta de Navidad, bien tu pregunta, José, expandir el bien, expandir la caridad, porque en la caridad se demuestra, es el distintivo, es la señal, lo que nos destaca como cristianos. Cristo vino a poner en el centro de nuestra vida el amor. ¿Por qué se encarna el Hijo de Dios? Por amor a nosotros. Y ese amor también nosotros tenemos que comunicarnos a los demás, con gestos concretos. Y la palabra prójimo significa cercano, el que está cerca. Empezando, y yo hago hincapié mucho en los gente mayor, como también en los niños. El niño que necesita el contacto humano, el beso, el cariño, no tanto el regalo y el juguete a pilas o todas esas cosas. Yo mucho no puedo hablar de eso porque ya soy adulto, sino el juguete que viene, el juguete que es el mejor juguete es el cariño, entrar en el mundo de los niños, en el diálogo con ellos, el saber escuchar a los niños, hacerles saber que estamos ahí, que están presentes, porque el arbolito de Navidad, sí, hermoso, lleno de juguetes, pero lo que el niño necesita es el amor. Y también a los adultos les digo que no añudo. Jesús nos dice: dejad que los niños vengan a mí, los que son como niños entrarán en el reino de los cielos. También el niño, por algo Dios se hace niño, pequeño, limitado, vulnerable. El niño también trae un mensaje para cada uno de nosotros. Padre, casi ya nos estamos despidiendo. ¿Qué oración o qué palabras podría decir cada integrante de la familia en la mesa del próximo 24, cuando estemos todos reunidos, y el encuentro del 25, un día para estar en familia? Porque tal vez no todos sepan rezar o no sepan qué palabras indicadas decir, pero siempre hay una manera de expresar
el verdadero sentimiento del momento. Bien, muy bien, Gabriela. A veces se olvidó la oración, el Padre Nuestro, la oración que nos enseñó Jesús, nuestro Salvador. Por lo menos decir feliz cumpleaños, Jesús, que nos unes, alegría porque el Señor está en medio de nosotros. Señor, sos el homenajeado, sos el mejor huésped de nuestra familia. Jesús, danos la alegría hoy y los 365 días del año. Señor, ayúdanos a ser más buenos de lo que somos. Darle la bienvenida a Jesús, por lo menos nombrarlo. Jesús, bienvenido a nuestra casa. ¿Con eso va a alcanzar? Yo creo que sí, si lo decimos de corazón, Jesús, bienvenido a nuestra casa. Así de simple, ¿eh? Verdaderamente un gesto que está muy cerca a nosotros y no hay excusa para no hacerlo. Muy bien. Feliz Navidad, Padre. Gracias igualmente para vos, Gabriela, para José. Y una bendición para la gente, como siempre. Todos los televidentes de Libre Opinión, la bendición que se derrama sobre ustedes, sobre vuestras familias en estas vísperas de Navidad. Que el canto de los ángeles de la gruta de Belén descienda sobre ustedes. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Que Jesús niño los bendiga hoy y siempre. Feliz y santa Navidad. Amén. Felicidades, José. Felicidades, Gabriela. Felicidades, Padre. Gracias. Y felicidades a Felicidades, la gente linda y santa Navidad para todos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en un próximo programa de Libre Opinión. Será hasta entonces. Chao.